Somos alumnos del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario número 16 de San Bartolo Tuxtepec, Oaxaca. Cursamos el quinto semestre Grupo B en la carrera de Técnico Agropecuario y vamos a hablarles sobre el tema de presión, volumen y temperatura. Primero vamos a definirles qué es presión. Bueno, la presión es la magnitud que se relaciona a la fuerza con la superficie sobre la que actúa. Es decir, equivale a la fuerza con la que actúa sobre la unidad de superficie. En el sistema internacional, la presión se mide en una unidad derivada que se denomina Pascal, que es equivalente a una fuerza total de 1 newton actuando uniformemente sobre 1 metro cuadrado. En el sistema inglés, la presión se mide en pulgada cuadrada, que es equivalente a una fuerza total de 1 libra actuando sobre 1 pulgada cuadrada. La presión se mide en forma perpendicular, se muestra en la siguiente fórmula. La fórmula para medir la presión es la siguiente. P es igual a fuerza sobre área, donde P es igual a presión, F es igual a fuerza y A es igual a área. Presión por un gas. Es la presión ejercida por un gas en las paredes del recipiente que lo contienen a una temperatura determinada y se deben los choques de las moléculas del gas, siempre en movimiento contra las paredes del recipiente. Esta presión puede ser parcial, total, reducida o crítica. La parcial es aquella que ejercería un gas de una mezcla sobre las paredes del recipiente que lo contienen si él solo ocupase todo el volumen disponible. La presión que ejerce el aire de la atmósfera sobre la superficie terrestre se denomina presión atmosférica. Bueno, pues la presión atmosférica es la presión que ejerce el aire sobre la Tierra. La presión atmosférica en un punto coincide numéricamente con el peso de una columna. Dice, cuando el aire está frío, desciende haciendo aumentar la presión y provocando estabilidad. Cuando el aire está caliente, asciende haciendo bajar la presión y provocando inestabilidad. Ahora les voy a hablar sobre la presión absoluta. La presión absoluta se denomina presión absoluta a la presión que soporta un sistema respecto al cero absoluto. Para poder decir que existe sobrepresión, la presión absoluta debe ser superior a la presión atmosférica. Sin embargo, cuando la presión absoluta es inferior a la presión atmosférica, decimos que existe depresión. También existe la presión relativa, que en determinadas aplicaciones la presión se mide como la presión absoluta, sino como la presión por encima de la presión atmosférica, denominándose presión relativa o presión normal. Presión manométrica. Se llama presión manométrica a la diferencia entre la presión absoluta o real y la presión atmosférica. Se aplica tan solo la presión en aquellos casos en los que la presión es superior a la presión atmosférica, pues cuando esta cantidad es negativa se llama presión de vacío. Los aparatos utilizados para medir la presión manométrica reciben el nombre de manómetros. Los manómetros son los aparatos que, por ejemplo, podemos ver en las compresoras de aire. En las compresoras de aire nos marca un aparato que es como un reloj la presión a la cual se encuentra el aire que está dentro del aparato. Presión de fluidos. Presión hidrostática. Un fluido pesa y ejerce presión sobre las paredes, sobre el fondo del recipiente que lo contiene y sobre la superficie de cualquier objeto sumergido en él. Esta presión se llama presión hidrostática. Provoca en fluidos en reposo una fuerza perpendicular a las paredes del recipiente o a la superficie del objeto sumergido, sin importar la orientación que adopten las caras. Si el líquido fluyera, las fuerzas resultantes
de las presiones ya no serían necesariamente perpendiculares a las superficies. Esta presión depende de la densidad del líquido en cuestión de la altura a la que esté sumergido el cuerpo. Presión media. Es un fluido en reposo. La presión en punto es constante en cualquier dirección y por tanto la presión media promediada en todas direcciones coincide con la presión hidrostática. Presión hidrodinámica. Es un fluido en movimiento general. Al medir la presión según diferentes direcciones alrededor de ese punto no será constante dependiendo la dirección donde la presión es máxima y mínima de la dirección y valor de la velocidad en ese punto. Bueno, ahora le vamos a hablar sobre la temperatura. La temperatura es una magnitud referida a las nociones comunes de caliente, tibio o frío, que puede ser medida específicamente por un termómetro. También la temperatura puede ser de la velocidad sobre la que se mueven las moléculas en un recipiente, ya sea hirviendo o frío. Bueno, yo les hablaré sobre el volumen. El volumen es una magnitud escalar que ocupa un espacio en todo, que es un objeto que ocupa espacio en todo lugar. Es una función derivada que habla multiplicando de 3 dimensiones. En física, el volumen es una magnitud física extensiva, asociada a la propiedad de los cuerpos físicos de ser extensos o materiales. La unidad de medida de volumen en el Sistema Internacional de Unidades es el metro cúbico, aunque temporalmente también acepta el litro, que se utiliza comúnmente en la vida práctica. Se clasifica de la siguiente manera en 3 categorías. Unidades de volumen sólido. Viene el volumen de un cuerpo utilizando unidades de longitud elevadas a la tercera potencia. Se le dice volumen sólido porque geometría se utiliza para medir el espacio que ocupan los cuerpos y se da por hecho que el interior de esos cuerpos no es hueco, sino que es un sólido. Unidades de volumen líquido. Estas unidades fueron creadas para medir el volumen que ocupa los líquidos dentro de un recipiente. Unidades de volumen de áreos, también llamadas tradicionalmente unidades de capacidad. Estas unidades fueron creadas para medir el volumen que ocupan las cosechas, legumbres, tubérculos, forrajes y frutas, almacenadas en graneros y silos. Estas unidades fueron creadas porque hace muchos años no existía un método adecuado para pesar todas las cosechas en un tiempo breve, y era más práctico hacerlo usando volúmenes áridos. Actualmente estas unidades son poco utilizadas porque ya existe tecnología para pesar la cosecha en tiempo breve. Bueno, ahora les voy a hablar sobre la relación que hay entre la presión, la temperatura y el volumen. La relación es la siguiente. Cualquier elemento ocupa un volumen métrico, es decir, un espacio. Las moléculas vibran, tienen movimiento y normalmente están enlazadas con puentes electromagnéticos o químicos. La temperatura puede hacerse variable en este movimiento, es decir, cuando hay más temperatura se mueven más rápido las moléculas y se separan, por lo tanto su volumen varía, es decir, aumenta. Y con una bajada de temperatura pasa lo contrario. La presión solo se contabiliza si el elemento está en un espacio determinado que condicione su expansión, y la temperatura o aplicación de calor es algo fundamental para que eso varíe. Por ejemplo, tenemos un experimento que a continuación un compañero lo va a explicar. Bueno, en este experimento tenemos que ocupar una botella y un globo. Bueno, tiene que introducir el globo dentro de la botella. Bueno, aquí pues este es un experimento que si intentamos inflar el globo dentro de la botella, pues verán que no se puede. ¿Por qué? Porque la presión que tiene dentro del aire, la presión que tiene dentro del aire de la botella es bastante, y entonces no alcanza la presión de afuera para poder inflarla.
Entonces, si nosotros le hacemos un pequeño orificio a la botella, verán que sí la podemos inflar. ¿A qué se debe esto? A que cuando nosotros inflamos el globo, el aire que entra por el globo hace que el aire que está dentro de la botella salga por el orificio. Entonces es una presión mayor que tiene el globo dentro. Entonces si le soplamos y le tapamos el orificio, ven que no se desinfla el globo y teniendo la boquilla abierta. ¿A qué se debe esto? A que la presión del globo es mayor que la presión de adentro. Pero ¿cómo se le llama al aire que tiene adentro de la botella? Se llama presión manométrica. Esto es una presión manométrica, pues lo podemos ver sobre los tanques de aire que tienen un manómetro aquí donde marca los números de la presión de aire que tiene. Entonces si le soltamos el dedo del orificio, ven cómo se desinfla el globo. ¿A qué se debe esto? Porque a la presión del aire que está afuera y entra por la botella es mayor que la presión que tiene el globo. Este es el experimento y pues el equipo se encargó de explicar este tema. Gracias.